Así, invitamos a nuestro hermano Rubén, que nos trae el mensaje de parte de nuestro Señor. Buenos días a todos. Espero que estamos siempre guardados y protegidos por el Señor y agradecidos a Él por circunstancias como esta en la que nos gozamos de la comunión, pero también venimos a disfrutar de la palabra de Dios. Creo que en eso nos beneficiamos todos mientras ponemos atención y tratamos de asimilarlo en nuestra propia vida. Saludos de mi esposa también para ustedes. Gracias por la oportunidad. Nuestro hermano Antonio me llamó para decirme que siguen con el estudio de Lucas. Así que ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 y vamos a tocar la sección que toca para hoy. Lucas 19. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura desde el versículo 47 y seguiremos hasta el versículo 8 del capítulo 20. La palabra de Dios dice así: y enseñaba a Jesús cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudiesen o pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Se dio un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad de dar lectura a tu palabra, y necesitamos que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que no sabemos y nos ayude también a vivir lo que no practicamos. Bendito Dios, contamos con tu asistencia, tu presencia en medio nuestro, que tu nombre sea glorificado en tu palabra, en cada vida. Te lo pedimos y lo decimos en oración en Cristo Jesús nuestro. Amén. Bien, es una porción no extensa, pero en realidad hay cosas aquí que debemos pensar en cuanto a la actitud de Jesús y la actitud de los que comenzaron a cuestionarle a él. Y en dos palabras diría que aquí es lo que veo es autoridad y autoritarismo. Y esta porción que acabamos de leer, en ella notamos la autoridad de Jesús y el autoritarismo de los hombres. Ahora, nuestro país, como ya vienen mencionándolo, está pasando por una crisis política, crisis social, crisis económica, pero posiblemente que en buena medida se debe a la crisis de autoridad.
Porque cuando no hay autoridad y de lo contrario hay autoritarismo, entonces las cosas en lugar de ir de menos a más, se va de más a menos. Y de esa manera tenemos que aceptar porque es el hombre que genera los problemas. Continuamente se ven solamente en nuestro país, sino en el mundo. La autoridad está representada en la persona de Jesús, de acuerdo a este pasaje. Y cuando hablamos de la autoridad de Jesús, estamos hablando de la autoridad de Dios. Y el autoritarismo está aquí representado por los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y ellos realmente querían hacer lo que querían y sus pensamientos les impulsaban a hacer y a decir. Y para ellos sería este dicho que dice: el fin justifica los hechos, no le importaba lo demás. Una cosa es ser hombre con autoridad y otra cosa es ser autoritario. Hay una gran diferencia. Por eso es que cuando se quiere en el hogar autoridad, es porque estamos deseando algo bueno para la familia. Pero cuando el hombre pierde su función de ser autoridad y se convierte en autoritario, ahí las cosas funcionan mal. A nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de país, a nivel de ciudad. Todo cambia. Por eso aquí yo creo que cada uno de nosotros, siguiendo esta porción bíblica, debemos ver y observar qué fue la actitud de Jesús, la verdadera autoridad, y cómo actuaban aquellos que decían ser autoridades en Jerusalén, y si verdaderamente sus actitudes justifican que eran autoridades. Simplemente eran autoritarios. Por eso es importante ponerle cuidado a esto. Creo que el que tiene autoridad es imparcial, es una persona justa, dice la verdad, es modesto, es humilde, en otras palabras, es ejemplo. Eso es la autoridad. Pero cuando hablamos de autoritarismo, esto se relaciona con ser arbitrario, ser dictador, tiránico, déspota y hasta abusivo. Eso es. Por eso nuestros países y gobiernos que están buscando el poder para manejarlo todo, simplemente es la antesala de lo que será el fin del gobierno humano. Porque lo que se nos viene de acuerdo a la palabra de Dios será un dictador mundial. Y ese dictador absolutamente carecerá de autoridad y verdadera autoridad, sino que será un autoritario. Eso es lo que vendrá. La autoridad de Dios es un aspecto de su dominio inalterable, universal y eterno sobre un mundo que a Él le pertenece porque Él lo hizo. Así lo expresa un texto cortito en Éxodo 15, 18 que dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Siempre lo que es verdadero va a perdurar. Porque la verdadera autoridad está respaldada por la verdad. Y cuando hay algo que procede de la mentira, eso es temporal y eso terminará. Ahora, la autoridad del hombre debería ser un reflejo de la autoridad de Dios o de la autoridad divina. Porque toda autoridad terrenal sencillamente ha sido delegada por Dios como la absoluta autoridad. Así lo expresa Romanos 13:1 que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Arriba y abajo, todo ha sido establecido por Dios. Una cosa procede sino de Dios. Dios en este caso, las autoridades. Por lo tanto, es Dios a quien se debe imitar, es decir, imitar el ejemplo de su autoridad. Y porque si toda autoridad viene de Dios, como dice la Sagrada Escritura, entonces es a Él que cada autoridad tiene que dar cuenta
de la manera como han ejercido esa autoridad. Eso es. Lamentablemente la autoridad humana siempre ha fallado, ha sido cuestionada. Nuestro texto aquí en Lucas nos da muestra de la calidad de autoridad que hay en el hombre. Ahí vemos a los principales sacerdotes, a los escribas y los ancianos como autoridades religiosas, todos ellos carentes de autoridad y enemigos de la verdadera autoridad. ¿Y por qué eran carentes de autoridad? O de la verdadera autoridad sencillamente porque eran carentes de la verdad. Eso es. La autoridad de Jesucristo, aun cuando Él estaba en cuerpo, era un humano en esta tierra con una humanidad perfecta, siempre fue la autoridad de Dios, porque Él nunca dejó de ser Dios. Tan real fue Él como divino al mismo tiempo en todos los aspectos de su vida. Dicha autoridad fue delegada por Dios el Padre y cuyo mandato que Él recibió del Padre le guió para cumplir con toda la obra y la tarea que Él tuvo que hacer durante su ministerio aquí en la tierra. En una ocasión, Jesús evidenció su autoridad divina al decirle al centurión estas palabras: ve y como creíste, te sea hecho. Y lo que sigue del relato dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Recordarán ustedes que el centurión se acercó para pedirle y le haga el favor de sanar a su criado. Y el Señor le dice esto, y su criado, ve y como creíste y te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo capítulo 8. Interesante, lo que quiero aquí resaltar es lo siguiente. En relación a la autoridad de Cristo, el centurión estuvo seguro del poder que Cristo tenía como Dios, pero también él estaba seguro de la autoridad que él tenía. Sabía lo que era la autoridad de Jesús. El Señor Jesucristo le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Le dio esperanza? Sí, le dio esperanza. Bien. Pero el centurión creía que si Jesús daba solamente su palabra, su criado sanaría. Y eso era suficiente. Señor, no tiene necesidad que tú vayas hasta la casa donde está mi criado. Evítate esa molestia. Yo sé que si tú das la palabra, Él va a sanar. En esto Él estaba reconociendo poder y autoridad en Jesús. Finalmente, esto es lo que dijo el centurión a Jesús. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, le dijo al Señor. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y a otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a las personas que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y alabó la fe del centurión. Yo creo que es posible que el centurión haya sido la persona que quedó más maravillado al ver la autoridad de Jesús. Indudablemente. La autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios es soberana, porque Él mismo es Dios, ya lo hemos dicho. Por lo tanto, su autoridad es suprema. Cuando estuvo en esta tierra en su condición de hombre perfecto, mostró su autoridad con gran poder. Por ejemplo, en sus enseñanzas mostró autoridad. Cuando hizo sus milagros, mostró autoridad. Cuando echó fuera a los demonios, mostró su autoridad. Es decir, es a Él a quien el Padre le dio toda autoridad para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso es lo que nos dice Juan 5. Después que resucitó el Señor, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Esto nos muestra su absoluta autoridad, tanto arriba como abajo. Y esto nos demuestra también que Él es sobre toda la creación y todo lo que existe. Entonces, ¿cómo entender un poquito acerca de la autoridad de Jesús en este pasaje de Lucas 19 al 47 al 21 al 8? ¿Cómo entender un poco sobre la autoridad de Jesús y también el autoritarismo de los hombres? Hablar de la autoridad de Jesús según Lucas 20, 1 al 8 nos dice que en aquel tiempo, cuando Jesús fue interceptado por autoridades religiosas de Jerusalén, Él les respondió con sabiduría y autoridad de Dios. Pensando en esto, digo, para nosotros hoy, ¿cuánta necesidad hay ahora en nosotros de poder responder en circunstancias difíciles con la sabiduría, con la autoridad necesarias? De que a veces somos precipitados en responder y en actuar, y al final venimos a ser víctimas de nuestro propio autoritarismo religioso. A veces puede pasar esto. Fue en circunstancias cuando Jesús había entrado en Jerusalén y purificó el templo por segunda y última vez, y que como rey iba a ser rechazado. Los ladrones habían ocupado ambientes exteriores del templo de Dios y las claras pruebas del robo era la comercialización descarada de los servicios en los exteriores y en los patios del templo. Ya. Una cosa me llama la atención, en esta segunda vez que él hace limpieza en el templo, por decir así, vio de todo lo que había. La primera vez que lo hizo dijo, ustedes han convertido a mi casa de mercado. Y en esta vez dice, habéis convertido en cueva de ladrón. La cosa iba empeorando. Yo creo que, por supuesto, de algún modo alguien tenía que vender tanto las ovejas, también las aves, porque era necesario para los sacrificios y para la gente que quería adorar. Pero esas ventas debían hacerlas los comerciantes en ambientes adecuados, no dentro de la casa de Dios. Lo que sucedió era que las autoridades del templo no solo permitían que haya ese tráfico en los patios del templo, sino que ellos mismos eran los beneficiados indebidamente de las ventas. No solo era inapropiado, sino escandaloso. Y los sacerdotes no tenían interés en que los hombres busquen a Dios, en el fondo. Ellos buscaban sus propios intereses. Su sacerdocio lo habían convertido en un movimiento comercial, empeñados en sacar dinero, robaban a los hombres en lugar de acercarlos a Dios. Todo esto debe hacernos pensar en las funciones que nos toca, cuántos asumimos responsabilidades y sentimos que de una u otra manera transmitimos la autoridad de Dios. Que no cambiemos el propósito y la intención que Dios tiene por su palabra, con su palabra, para el resto. No busquemos aquellas cosas que nos van a satisfacer, nos van a complacer de manera egoísta. Las autoridades puestas por Dios nunca deben aprovecharse de su investidura para sacar provecho y beneficios personales e indecentes. Y lo que es peor es que lo sagrado lo conviertan en fuertes ganancias injustas, escandalosas y muchas veces degradantes. Si nosotros nos informamos de todo lo que pasa en el ámbito cristiano, en muchas iglesias que se llaman cristianas en el mundo, hay cosas muy aberrantes. Jesús, indignado, echó fuera a los vendedores y comenzó a dar a cada día en los patios del templo. Eso dice el versículo 47. Fueron unos días de fuerte lucha. En un lado estaban las autoridades del templo procurando mantener sus intereses y dejando de lado sus funciones espirituales. Robaban a Dios usando sus propios mandamientos en un sentido y como si fuesen artículos de negocio todo lo que había ahí, entonces ellos se convirtieron en
mercaderes que venían. Estoy volviendo al pasaje, estamos mirando lo que va a haber acontecido. Era irracional y absurdo mientras Jesús estaba cada día enseñando al pueblo la verdad por medio del Evangelio y haciendo uso correcto del templo. Detrás de él estaban los principales sacerdotes, escribas, estaban allí las autoridades del pueblo y estaban más acechando a Jesús, el autor de la vida, para quitarle la vida, es decir, para matarlo. Aquellos que creían ser autoridades del pueblo no estaban cumpliendo con sus funciones de autoridad. Se enfurecían cada vez que Jesús decía la verdad acerca de ellos y de lo que ellos hacían. Así que este era el cuadro, hermanos. Jesús enseñando al pueblo con verdadera autoridad y los judíos haciendo uso de su autoritarismo trataban de matar a Jesús. Ese era el cuadro principal en este pasaje. Aquellos hombres no enseñaban porque carecían de autoridad. No enseñaban y no dejaban enseñar con autoridad a quien podía hacerlo. Por eso no dejaban que Jesús siga enseñando en el templo. Sin embargo, ellos seguían persistiendo en su posición como autoridades y creían que Jesús debía presentarles credenciales de que Él es alguien que ha sido ordenado y que ha sido encomendado, que ha sido mandado, que ha sido autorizado. Eso es lo que demandaban aquellos enemigos. Así que la idea que tenían de Él posiblemente decía, pero es un carpintero que ya de Nazaret. Así que no le daban mucha importancia y estaban pensando que fácilmente podían acabar con Él. No disfrutaba de una acreditación de un cuerpo eclesiástico. Sí, en medio de estas circunstancias, la respuesta que el Señor les da es como que los atrapó a ellos. Y en esto digo lo siguiente: una cosa son los honores de los hombres, de los humanos, los grados que pueden tener humanamente. Otra cosa es conocer la palabra de Dios dependiendo de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, aquí había una gran diferencia entre el que tenía autoridad y los que eran autoritarios. El Señor Jesucristo estaba obrando y haciendo su ministerio lleno del Espíritu. Los otros carecían del Espíritu. Por eso había esa gran diferencia en cuanto a sus actitudes. Es completamente irracional, absurdo y podríamos decir hasta disparatado hacer un mal a quien nos hace un bien. Este absurdo cometían las autoridades religiosas judías contra Jesús. Pero hay una sentencia, de acuerdo a lo que dice Proverbios 17:13, para aquellos que mantienen una actitud así. Dice, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Aquellos hombres aún no hallaban forma de hacer con Jesús lo que habían pensado. El pueblo que seguía a Jesús estaba sediento de oír palabra y palabra de verdad y palabra con autoridad. Pero ellos estaban interfiriendo, estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y estaba la gente en suspenso escuchándole. Eso es lo que dice en el versículo 48. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. También dice Lucas en el capítulo 4. Él tenía autoridad. Aquel pueblo era testigo presente de que el Rey de Reyes y suprema autoridad era interrogado, pero su autoridad estaba siendo impugnada por las autoridades religiosas. Le hicieron una doble pregunta. Y estamos entrando más directamente a las preguntas o a la pregunta doble que le hicieron al Señor, y Él da una sola pregunta para él. Y la pregunta es esto: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esa autoridad? Y eso lo dijeron por lo que el Señor había echado afuera a los vendedores del templo y habían convertido esa casa en cueva de ladrones. Así que este cuestionamiento nos lleva a otro parecido
cuando Pilato, el gobernador de Judea, le dijo a Jesús: ¿a mí no me hablas cuando te pregunto? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Qué fue la respuesta del Señor? Esta: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Cómo reaccionó Pilato ante estas palabras del Señor? ¿Cómo reaccionó Pilato ante las palabras con autoridad y verdadera autoridad? Ahora, su conciencia le tocó y le hizo pensar, seguramente, que él era un autoritario más y no una autoridad correcta. La conciencia dice eso. Pero por lo menos Pilato quedó perturbado al oír a Jesús cuando dijo estas palabras. Pero los fariseos y todas aquellas personas que decían ser autoridades también, en lugar de oírle, explotaron de ira y lo único que querían es otra vez matar a Jesús. Eso estaban ellos empeñados, matar a Jesús. Hermanos, tal vez para reflexionar un poquito, hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno, como buena autoridad, conduce al punto de ser un abusador de la autoridad. Y esto es lo que le convierte en ser un autoritario. Es lamentable cuando, tratándose de alguien que quiere identificarse con el Señor y tener la autoridad del Señor, entonces tenga que hacer uso de una mala autoridad dentro del pueblo de Dios. Porque Dios quiere que seamos semejantes a Él, que nos parezcamos a Él, que tratemos de reflejar la autoridad de Él, para que entonces el pueblo de Dios sea edificado con este ejemplo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo hacía era vivir lo que realmente decía, y eso respaldaba su palabra cada vez que se dirigía a la multitud o a cualquier persona. Pero entonces la siguiente pregunta que le hicieron al Señor fue esta: ¿quién te ha dado autoridad a ti? Aquellos hombres estaban pensando y buscando desacreditarlo de esa manera para luego arrestarlo. Una autoridad de Dios tiene que estar dirigida por Dios y tiene que estar rigiendo sus funciones de autoridad según las normas que para nosotros son la autoridad. Es la palabra de Dios. Es eso. ¿Quién te dio autoridad? En realidad Jesús, siendo el Mesías, siendo Dios, el Hijo de Dios, tenía toda la autoridad. Y no necesitaba solicitar permiso de los principales sacerdotes ni tampoco del guardián del templo. Así que él entró y con toda la autoridad que tiene y tuvo en esas circunstancias, él actuó. Los acusadores estaban preocupados no por el aspecto moral y espiritual allí, sino porque veían que sus intereses ya estaban perdiendo y eran afectados. La respuesta de Jesús a las preguntas de ellos fue con otra pregunta. Y les planteó esta pregunta profunda, pero también sabia. Sin odio, sin perturbación, más bien con serenidad y otra vez con autoridad. Les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora, ellos no esperaban una pregunta como esa, ¿no? Sencilla, que era solo cuestión de responder, sí o no. La pregunta que les hizo el Señor, como dije hace un momento, ya los atrapó. Una cosa son los honores humanos, los grados académicos, y otro es conocer la palabra de Dios, dependiendo de lo que Dios dice y de la autoridad que su Espíritu Santo puede dar también al que habla. Juan el Bautista
no había dado autoridad tampoco a Jesús, pero sí Jesús afirmó que Juan el Bautista era un precursor que hablaba de él, de acuerdo a Isaías 40, y Juan es el que declaró que el Mesías era él. O sea, el Cordero que vino al mundo era él, Jesús. La pregunta que el Señor les hizo, sin duda les llamó la atención acerca de la autoridad moral y espiritual del ministerio de Juan Bautista, porque Juan proclamó a la nación diciendo que tendría que arrepentirse y luego dar testimonio mediante el bautismo en agua. Juan había mandado que la gente se arrepienta, era tiempo ya, y que debían bautizarse también. Estaba convencido de que la gente, de que Juan era, una vez más, verdadero profeta de Dios. Muchos de los fariseos, saduceos, sacerdotes y teólogos se habrían negado a bautizarse por Juan. Es decir, rechazaron el llamamiento, y eso es lo que querían hacer, porque sus pecados los había hecho insensibles. Pensaban que no era necesario. No sabemos en realidad qué pasó después, porque Jesucristo les dio esa respuesta. Mejor dicho, les hizo esa pregunta. Y luego entonces, más adelante, Él les va a terminar haciéndoles, mejor dicho, presentándoles este reto que en realidad la misma pregunta envuelve. Lo triste es saber que en estos tiempos puede haber muchos que no son dignos de ser guías espirituales porque carecen de la verdad y el buen ejemplo. Si realmente creían que Juan no era de Dios, yo creo que ellos tenían el deber de decírselo al pueblo, y si el pueblo los hubiera apedreado, yo creo que ellos tendrían que aguantar por causa de la verdad y su fidelidad a la verdad, y debían soportarlo. Cambiar la verdad con el fin de mantener su control sobre el pueblo era descender al nivel de meros políticos, religiosos y antes. Bien, yo creo que fue muy digno que el Señor Jesucristo les dijera lo siguiente. Y cuando ellos dijeron, no lo sabemos si es del cielo o es de los hombres, entonces el Señor Jesucristo les dijo, ni yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Qué dignidad y qué tranquilidad la de nuestro Señor mientras volvía hacia ellos prácticamente su propia pregunta. Era muy notoria la diferencia entre la autoridad de Jesús y el autoritarismo de los hombres. Reitero, la verdadera autoridad tiene una marca, y esa marca es la verdad. Y los que siguen la verdad, entonces ellos tendrán autoridad, sentirán tener la autoridad. Pero el autoritarismo también tiene su marca, y eso es la mentira, y los que se inclinan a la mentira siempre van a terminar mal. Así que la verdadera autoridad es sostenida por la verdad. Cristo es la verdad, por lo tanto, Cristo es la verdadera autoridad. Y termino. Una buena autoridad terrenal obedece a la autoridad suprema de Dios. Tanto la autoridad terrenal debe tenerle presente que sabe que Él lo ha establecido como autoridad. El Señor es tan bueno con nosotros y sabe que nosotros no somos perfectos, y sabe que nuestra autoridad puede ser cuestionada, y sabe que nuestra autoridad muchas veces ha sido cuestionada, pero también sabe que nosotros podemos mejorar nuestra actitud frente a todo lo que nos rodea y enfrentar todo cuanto se nos presenta y hablarlo de parte de Dios, de parte de su palabra. Esto hará que nosotros tratemos de imitar, tratemos de seguir lo que el Señor Jesucristo quiere que sea en nosotros. Cuando Él delega a sus discípulos, les da autoridad. Y estoy seguro que los discípulos, aún con sus errores y deficiencias,
han tenido muchas veces que también reconocer que no hicieron completamente a la altura como el Señor hubiera querido. Sin embargo, el Señor les ha sostenido, como nos puede sostener a nosotros también en nuestras circunstancias. Y no va a dejar que su autoridad quede por los suelos, sino que su autoridad tiene que... Nuestras actitudes pueden empañar la autoridad de Dios, pero el Señor las despeja, las limpia y hace que las cosas así caminen mejor, para que el mundo crea que si hay alguien que es autoridad sobre toda la creación, sobre toda persona, sobre toda institución, es Jesucristo. Por eso a Jesucristo tenemos que reconocerlo como nuestra única y suficiente autoridad. Solo Él debe tener en nosotros el lugar preeminente y nosotros debemos tratar de seguir lo que su palabra dice, la cual a nosotros nos reviste también de esa autoridad cuando la vivimos. Hermanos, gracias por su atención y también gracias al Señor por darnos oportunidades de seguir el estudio directamente en lo que el Señor, nuestro Señor, ha enseñado en su palabra y que han sido registrados por los evangelistas, en este caso por Lucas. Y que el Señor nos ayude a pensar en esas cosas que de repente nos ha llevado el Señor a meditar un poco en cuanto a corregir ciertas cosas de nuestra vida, que sintamos más autoridad, pero también paz. Y eso tiene que ser respaldado por la verdad, Cristo en nuestras vidas, para que nosotros podamos reflejar un poquito de la autoridad divina, en nuestra propia vida, en nuestra familia, en la iglesia y donde quiera.